muchísimas gracias por continuar con su telediario 1+1. Aquí seguimos pasándole balance a los primeros 2 años del presente gobierno, con la participación de 3 distinguidas personalidades. Rosario Espinal, ella es socióloga y politóloga; César Pérez, sociólogo; y Cándido Mercedes. Los 3 son profesores universitarios, investigadores y articulistas. Así que es un lujo tenerlos aquí juntos en este programa. Bueno, estábamos identificando un poco las luces y las sombras del actual gobierno en estos 2 primeros años y el contexto en que a él le ha tocado gobernar. Veamos un poco el tema institucional. Uno de los énfasis que puso el propio gobierno, tanto en su programa como una vez llega al poder, fue la necesidad de fortalecer las instituciones públicas, fortalecer la democracia dominicana a través de sus instituciones. ¿Qué tanto hemos avanzado en eso? ¿Qué tanto podría decirse que se ha logrado? Recuérdense que el gobierno nombró una serie de gabinetes especializados que trataban de simplificar un poco la gestión pública, según nos habían dicho, y darle coherencia también a las políticas. Cuéntenos ustedes, ¿con quién comenzamos ahora? Fíjate, con Cándido. El último Latinobarómetro de diciembre del 2021 nos señala a nosotros que la sociedad dominicana ha ido recuperando la confianza. República Dominicana había hecho un estudio que participó Rosario del PNUD sobre la calidad de la democracia y venía degradando la calidad de la democracia. El Latinobarómetro dice que estábamos en 45, la percepción valorativa hacia la democracia, y que ya para el 2021 estaba en 50, la valoración hacia la democracia, y que la confianza estaba avanzando de manera positiva. Es más, de los 18 países evaluados, República Dominicana había sido el que más se había recuperado en términos de la confianza. Hay una ONG internacional, las Américas, CCC, Capacidad de Combate a la Corrupción, que nos midió, en el 2020 sacamos 3.51, 3.51, estábamos en el ranking número 13, pero para el 2021 subimos al ranking número 10 a 4.57, y ahora en el 2022 nos midieron y saltamos al ranking número 5 de 15 países. Solo Perú, Uruguay, Costa Rica y Chile estaban mejor valorados que Perú nosotros. está mejor valorado que nosotros. En términos, en capacidad de combate a la corrupción. Bueno, sí. Bueno, había un expresidente preso. Sí. Todo. Entonces, en términos institucionales es un proceso, porque hay que decirlo, yo digo que aquí había lo que se llama una anomia institucional. Teníamos leyes, pero no institucionalidad. La diferencia, tú puedes tener instituciones, pero si no aplica el conjunto de normas en que se basan esas instituciones, no nos sirve de nada. Y en eso estábamos nosotros, la sociedad dominicana. ¿Qué dice Rosario? Yo realmente no creo que aquí hay grandes cambios institucionales. Yo pienso que aquí se produjo una gran expectativa de cambio en el proceso electoral del 2020, que hay una sociedad, una clase media, digamos, un segmento de clase media sumamente activo, generando opinión a través de redes, de periódicos digitales, que se constituyen en una presión al gobierno. Entonces, por un lado, hay una expectativa de cambio que se gesta en el proceso electoral del 2020. La sociedad espera que se produzcan esos cambios. El gobierno por sí solo no los ha generado, sino que tiene una presión constante de segmentos de capas medias. Entonces, si dice que si descubre que se aumentaron los salarios, los funcionarios tales y tales y tales, aquí viene una corriente y le entran. Entonces, a veces el gobierno hace algo y a veces lo ignora, porque a veces no hace nada. O sea, aquí no se bajaron los salarios, lo que señalaron en la última ronda de críticas hace un par de semanas, que comenzaron a sacar los superintendentes de tal cosa. En el caso de la electricidad, sí hubo un cambio. Pero en algunas instituciones puntuales, Rosario, por ejemplo, Ministerio Público, compras y contrataciones, ética gubernamental, Cámara de Cuentas, no hay un fortalecimiento institucional. En lo que tiene que ver con compra y contrataciones y Ministerio Público, indiscutiblemente que ahí sí hay una acción directa, sobre todo en esas dos instancias, sí hay una acción directa. Si eso no se hiciera, el gobierno se derrumbara. O sea, el gobierno necesita que esas instituciones funcionen, porque su gran promesa de cambio
fue esa. Claro. Su gran promesa electoral de cambio fue el combate a la corrupción. Si el gobierno si el gobierno abandona eso por todos los lados, o sea, realmente se caería el gobierno, porque la expectativa de la sociedad sería, ¿y entonces qué? Ahora, para resolver eso, si hacemos una isla del Ministerio Público, o sea, si lo ponemos, si sacamos el Ministerio Público del aparato estatal, entonces, ¿qué nos queda a 2 años como grandes transformaciones? O sea, y ahí es donde viene el punto. El Ministerio Público es clave en la valoración. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es altamente valorado por la sociedad dominicana. Las encuestas lo muestran. Sí. Una altísima valoración. Tienen Miriam Germán, Jenny Berenice. Sí. O sea, esas son figuras sumamente valoradas. Eso se traduce en beneficio político para el presidente, porque no podemos separar las cosas. Para el gobierno, pero sobre todo para la figura presidencial. Claro. Entonces, en la República Dominicana hay un largo historial de aprobación presidencial. Los presidentes tienen que estar muy, muy mal para que los dominicanos les sobre todo los 2 retiren. primeros años. Los 2 primeros años. Que no es así en todos los países. Hay países donde al año Fíjate, Perú. Cuestión de los meses. presidentes están Chile, con un en 20. 45 Chile, sí, O por sea, ejemplo. donde se derrumba. Aquí no, aquí hay una larga tradición de aprobación presidencial y tiene que ser ya un caso de mucha debilidad presidencial para que la gente comience a retirarle su apoyo. Entonces, esa tradición más la altísima valoración que tiene el Ministerio Público son los pilares de la aprobación presidencial. O sea, de los niveles que registra el presidente. Y que se puede considerar como avance con relación a lo que teníamos antes. Es que los presidentes de antes también registraron Pero el alto. Ministerio Público Lo del no, Ministerio Público es la novedad, porque el cambio prometido Y no del solo el Ministerio PRM, Público, o sea, todo se lo reconoce que tiene también que ver con la corrupción. Exacto, O sea, todo todo lo lo que que tiene que ver. tiene que ver con la corrupción. Porque inclusive hasta doña Milagros Ortiz Bosch, que ha estado al frente de la Claro. Comisión. Que esa era una dirección inoperante antes. El gobierno tiene que mantener esa línea lo más fuerte posible, porque no fue se le su caiga. principal oferta de No, cambio. y ese- Vamos a ver qué un dice tema, don César. César. Hay un tema, y para ustedes, porque podemos Para todos, volver a la sí. misma ronda, lo que tiene que ver con las instituciones propiamente dicho. Se han fortalecido las instituciones estatales, los ministerios, las áreas estatales, se han fortalecido, se han debilitado, continúan los mismos. Hay eficiencia en el manejo realmente de los recursos humanos, económicos. Y si han políticos. funcionado los gabinetes, esa idea de ¿Qué formar dice gabinetes César por de- áreas. Mira, a mí me parece que realmente hay cosas que han cambiado positivamente en el manejo de la cosa pública. Es innegable de que hay en el servicio exterior, por ejemplo, en la limitación del robo del dinero público. Muchos de esos recursos se han utilizado incluso para el combate del COVID. Muchos de esos recursos que se han recuperado se han invertido en eso. Es indudable que instituciones como Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, Minería, muchos de esos ministerios, las cosas son mejores. Y una cosa importante, esa estructura de corrupción de los antiguos gobiernos, esas estructuras no existen ahora. Esas estructuras han sido limitadas de manera significativa. O sea, decir, por ejemplo, como dice Rosario, de que lo hace por presión y porque si no lo hace va a tener dificultades, bueno, pero podríamos nosotros decir, y no lo puede que lo haga por convicción. E incluso no vamos a juzgar las intenciones, sino el hecho. Y que en el pasado se presionó también y no hubo que se cambio. está mejor en Yo- esa no, esa pero yo circunstancia. estoy de acuerdo, O sea, o en sea- ese es el hecho, eso es lo que hay que rescatar. Hay que rescatar lo de la justicia, o sea, tenemos generales presos, santo Dios. Tenemos en un expediente de corrupción estaba el hijo del primer ministro. Digo primer ministro en el sentido de su Sí. importancia. Y el mismo ministro estaba ahí, aunque no imputado. O sea que
Eso no pasaba anteriormente, absolutamente. Entonces, eso son cosas que tenemos que valorar. Ahora, las instituciones, el fortalecimiento de las instituciones no se hace de un solo golpe. Naturalmente es un proceso. Que esa práctica, si esa práctica se continúa, y si aquí se instituye que el que va a robar puede ir preso, cosa que se puede decir que se apunta hacia ese lugar. Entonces se fortalece las instituciones. Entonces no podemos juzgar y decir que no se ha fortalecido, así como decir, sí hay un fortalecimiento. No, hay el inicio de una tendencia hacia el mejoramiento de las instituciones. Eso ya, porque hay, obviamente hay una voluntad política. Terminar, estoy de acuerdo con Rosario de que los presidentes, hay una tendencia de la sociedad de proteger quien lo protege, el presidente o la primera figura. Entonces, siempre son los que están alrededor los malos, el presidente no. El presidente tiene buenas intenciones. Claro, y además Danilo tenía un nivel de aceptación, yo pienso que por momentos superior al que ha tenido él. Sí, más o sea, llegó casi a 90, sí. O sea que eso es una tendencia que es verdad. Ahora, eso no soselaya el hecho de que hay tendencias muy, pero muy positivas que hay que valorar, sí, a pesar de todas las cosas negativas que hay. Antes, Cándido, quiero referirme a una de las preocupaciones que uno tiene. Mira, lo del Congreso. Sigue Barrilito, sigue la doble exoneración y el tema propiamente del funcionamiento del Estado. El gobierno pasado creó un conjunto de instituciones nuevas, paralelas a las que establece la Constitución de la República para manejar programas de reforestación, sin medio ambiente, programas hasta municipales. Y en el área social. Y uno pensaba que eso iba a desaparecer dentro de este gobierno. Pues no ha desaparecido, eso sigue ahí. ¿Cómo ustedes lo ven? Y ahora mismo con lo de la denuncia que se hizo sobre el manejo de los fondos destinados para ayudas en Navidad, nos dimos cuenta de cómo se repartía eso. Se le daba a instituciones sin que dieran recibo de quién recibió esto, qué pasa, y además tantas instituciones. ¿Ustedes no creen que ahí hay un retraso enorme en materia de institucionalidad? No retraso, la permanencia. Permanencia, parte de la permanencia. Fíjate, es parte de una debilidad institucional, eso que tú acabas de decir. Es una debilidad. Ahora, lo que yo quiero enfatizar es que hay una voluntad política en el ejercicio de que las cosas cambien. Pero este es un proceso, porque acuérdate que hay un elemento cultural muy fuerte en todo esto. Y en términos de lo que es el autoritarismo político, en el que hay actores que creen que el poder es para hacer lo que ellos pueden hacer. Y hay gente que fue con su agenda. Y muchos han tenido que cambiar su agenda porque la voluntad política ha demostrado que sí quiere, porque lo que le da fuerte legitimidad al gobierno actual es esa posibilidad de castigar la corrupción y de castigar la impunidad. De no hacerlo se cae. Entonces, ese es el proceso. Los gabinetes no han estado funcionando tal y como se esperaba en términos de lo que es la eficiencia y la eficacia desde el Estado. Barrilito, cofrecito, eso es parte de ese... Los ejecutivos le tienen miedo a eso. Y dobles exoneraciones también. Entrarle a ese como tema. también teníamos que insistir, los sectores liberales, porque ahora Pacheco está hablando de la posibilidad de aprobar el código sin las 3 causales. Código penal. Sí. Entonces, eso fue parte de un compromiso por del escrito. PRM en su programa de campaña. Su programa. Y todo lo dijeron en términos, Paliza lo dijo en una entrevista, el presidente de la República lo dijo aquí, lo dijo en España. Entonces, ya a partir de agosto del 16, Pacheco dijo, entonces, tenemos que exigir eso, que eso es parte de la deuda de esta sociedad. Yo me quería referir a ese punto. Bien breve, porque tenemos que hacer una pausa. Porque si el gobierno del PRM, si es un partido moderno y si prometió un cambio, estar promoviendo, como están haciendo, encabezado por Pacheco, que van a aprobar un código penal sin causales, es un atraso. Pero también es un atraso que el presidente tenga un gabinete con 2 mujeres ministras solamente de 24 ministerios y que cada vez que él cambia ministro no se le ocurre buscar sustituir una por mujer. una mujer.
hay esta educación. ¿Saben cuántas mujeres se dedican a la educación y que no encontrar a una mujer para dirigir el Ministerio de Educación, por ejemplo? Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde que está la modernidad? Entonces, ahí hay, cuando uno se pone a ver la política hacia los inmigrantes, lo mismo. Es una política realmente que ha carecido de un sentido de derechos humanos. Entonces, cuando tú te pones a ver las cosas, tú dices, ¿cómo es que se va a ir definiendo esto? Que el programa anticorrupción o la lucha anticorrupción sea el pilar del gobierno, sí, es el pilar del gobierno. ¿Que es por convicción o por necesidad? Bueno, ya yo no entro en ese debate, pero en política se actúa por necesidad envuelta de intencionalidad y de convicción. Entonces, si el gobierno abandonara esa parte, como yo dije anteriormente, entraría en una crisis. Entonces no puede abandonar esa parte porque tiene una presión social también. El Estado es grande, es grandísimo y nadie hasta el día de hoy ha decidido reestructurarlo para hacerlo más pequeño y más eficiente. Vamos a la pausa, Rosario, con el permiso de ustedes y de nuestra audiencia. Cuando regresemos, entonces entraríamos en una última ronda. Don César quiere replicar algo y entonces hablamos también un poco de la perspectiva para los próximos 2 años. Mantengan la sintonía.